Muy bien, sean todos nuevamente bienvenidos a una nueva conexión de una nueva porción para allá, como le decimos, una lectura, como está escrito ahí, de un nuevo libro, ya esta vez de la Torá, los libros escritos por Moisés, sabemos que son cinco, y esta vez nos toca la porción del libro que contiene el mismo nombre, ¿cierto? De la Parashá Shemot, ¿cierto? El Éxodo, como le llaman tradicionalmente, que está desde el capítulo uno, versículo uno al capítulo 6, versículo uno. Y la porción lleva por nombres, literal, valga la redundancia, nombres. Éxodo fue un nombre colocado por las Biblias tradicionales, las traducciones eh, al español, ¿cierto? Occidentales, aludiendo a que el pueblo de Egipto, por su salida, ¿cierto? Por su emigración de Egipto hacia la tierra prometida. Eso es lo que el significado que se le dio, pero nosotros lo comprendemos de otra manera, como se nos ha enseñado por parte de los sabios, la forma en que se traduce originalmente. Y vamos a ir viendo más o menos un resumen de de lo que habla esta porción. Entonces vemos que el trabajo espiritual de este libro de Shemot, ¿cierto? Es más aplicable a nuestra vida cotidiana. Vemos que el anterior libro, ¿cierto? Bereshit, vamos a leer un poco, los que protagonizaban las historias anteriores, ¿cierto? Siempre hemos visto que cada persona, eh, ya sea Abraham, ¿cierto? Los patriarcas, se encargaron de corregir, en cierto modo, algunas fases del árbol de la vida, de las cosas que dejó, por decir algo, a la deriva Adán, ¿cierto? Después del pecado que se le llama el pecado original, que es la desconexión del alma de Adán con la luz infinita, ¿cierto? Que a cual la mayoría de las religiones llama Dios. Había que reparar esa fisura, esa desconexión, esa explosión, como se le llama, los científicos le llaman en día el Big Bang, ¿cierto? La gran explosión que sí realmente ocurrió, pero no de la forma que ellos lo explican, sino que en su forma cabalística, en su forma de un nivel profundo, fue esa desconexión de la primera vasija que explotó por el deseo de recibir, ¿cierto? De demasiado de recibir y también querer dar, que originó esa explosión de chispas de alma, ¿cierto? Que están contenidas en toda la humanidad, en todo el universo, y que desde los patriarcas en adelante se han encargado en reparar, y es un trabajo que se nos ha dado a nosotros también, de poder reunir todas esas chispas, y este libro de Shemot habla en cierta forma de todo eso, de como dice el nombre que le pusimos a esta conexión, de la necesidad, de lo necesario, del descenso del alma, ¿cierto? De nuestro alma y el exilio en este cuerpo que es llamado Egipto, ¿cierto? La estrechez, lo que aprisiona el alma, lo que no lo deja ser como el alma lo es originalmente, infinita capacidad de poder percibir lo espiritual. En cambio, cuando nacemos en este cuerpo, todas esas virtudes, por decir algo, se nos limitan y tenemos que hacer un trabajo de exilio, de, de, de que el faraón nos oprima para poder desear
salir de ese cuerpo y insuflarnos en o darle la capacidad al alma para que se liberte de todo eso que el cuerpo lo aprisiona y la que el faraón lo aprisiona. Por eso la historia está transformada en ese tipo de historia de esclavitud. Entonces, como les decía, que mientras que el libro de Bereshit, o sea, Génesis, el que acabamos la semana pasada, ¿cierto? Con sus 12 eh, porciones, los protagonistas fueron siempre figuras individuales, como Abraham, ¿cierto? Él hizo su parte, no fueron en conjunto, siempre fue la historia, no dijeron Abraham e Isaac hicieron esto, sino que Abraham por su parte, Isaac hizo su trabajo, Jacob hizo su otro trabajo y así las tribus. Entonces, siempre se destaca un personaje diferente, no individual, como eso fue en Bereshit, pero en el libro de Shemot destacan no la individualidad, sino lo colectivo en Egipto, ya como Israel, como un pueblo, viéndose desarrollado como varias personas. O sea, aunque es una figura, ¿cierto? Israel, pero son varias personas involucradas en como una sola alma. Entonces, los egipcios decidieron subyugarlos, ¿cierto? Esclavizarlos, procurando neutralizar su ritmo de crecimiento y desmoralizándolos con trabajos forzados. Entonces Dios sale en defensa de su pueblo, ¿cierto? Cuando vamos a ver más adelante que el pueblo clama, ¿cierto? Pide ayuda y Dios les escucha. Entonces, más o menos un resumen, dice que Dios envía plagas contra Egipto, que lo veremos en unas porciones más adelante, y da a conocer que la alianza de Dios con Israel es algo inquebrantable, o sea que siempre Dios va a salir a la defensa de aquella alma que pide ayuda, ¿cierto? Eso no solamente es para pueblo, fue para el pueblo de Israel, que esto también ocurrió históricamente, sino que eso ocurre a nivel de alma. O sea, no estoy hablando de los judíos ni israelitas de étnicos, sino que ese nivel de alma de esa persona que desea la adhesión, adherirse al Creador. Entonces el Éxodo produce un hecho que habría de cambiar la historia de esta nación, ¿cierto? Más adelante la recepción de la Torá, que es como lo más central de todo esto, el pueblo recibiese este maravilloso libro de instrucción, ¿cierto? De alerta en el monte Sinaí, lo cual constituye el eje central, espiritual, moral, legal y social y comunitario del pueblo. Es más o menos lo que trata este libro, al igual que su carta orgánica. La Torá ofrece a los israelitas el estatus de nación. Aquí en este libro es cuando Dios le promete que lo hará una nación, con objetivos propios, con derechos y con obligaciones. Ahora, la libertad es total. Este también es un libro alusivo a la redención, ¿cierto? Porque de aquí el pueblo de Israel se libera de la esclavitud. Entonces, eso es más que nada de lo que cuenta en un pequeño resumen. Y como les decía que en este libro es como un trabajo espiritual, desde aquí ya comienza cuando es el descenso del alma, es lo que explica el libro, ¿cierto? Eh, es aplicable a nuestra vida cotidiana, pero en el punto de vista de lo que origina para nuestra vida, ¿cierto? Lo de lo que creamos para nuestra vida, o lo que le permitimos a nuestra mente, o le permitimos a nuestra conciencia, ¿cierto? Porque esto es un nivel de conciencia que crea, que nosotros creamos a nuestro alrededor, ya sea positivo, ¿cierto? O negativo, o si llevamos a cabo todo el proceso de la creación, creamos cosas buenas o malas físicamente en nuestras vidas. Entonces, ¿de qué trata este segundo libro de la Torá? Que en hebreo se llama Shemot, ¿cierto? Que quiere decir nombres. En español o en la traducción tradicional es Éxodo, que quiere decir emigración o salida.
aludiendo a la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Sin embargo, este nombre, ¿cierto?, del hebreo del libro de Shemot es más allá de lo que sabemos, que es a través de este libro de Shemot, en donde aparecen los famosos 72 nombres de Dios, ¿cierto? Que siempre a cualquier persona que usted le pregunte que se haya metido a lo que es la Kabbalah, los 72 nombres de Dios son primordiales en la vida de una persona que es Israel, que desea la conexión con el Eterno. Estos 72 nombres de Dios, como se han explicado muchas veces, incluso se han hecho cursos de esto muy dedicados, mucha explicación muy a detalle, es una tecnología, ¿cierto? Una tecnología de letras hebreas que Moisés reveló para que los pueblos del mundo, esto es para todos, y lo saben aplicar, para que los pueblos del mundo pudieran tener control sobre la fisicalidad o la potencial obstrucción que produce lo físico. Como les decía, el cuerpo representado por Egipto, eh, Egipto, Mizraim, significa estrechez o delgadez. Es como el cuello, como la garganta, o sea, no deja pasar lo espiritual, lo de arriba, la cabeza. No voy a hablar cosas técnicas porque muchos no lo entenderán, pero los que ya llevan su tiempo entenderán que Keter es la cabeza. Desde ahí, de esa corona, ¿cierto? Es donde baja toda la espiritualidad, pero hay algo debajo de ello que es el Da'at, que es el cuello, que resulta ser el faraón, ¿cierto? El Egipto, que no deja que la espiritualidad quede en estrechez. O sea, así como cuando las personas son llevadas a prisioneras, ¿cierto? Cuando los dejan en un calabozo, los dejan en un espacio muy reducido y no dejan que su cuerpo se mueva libremente. Es lo mismo si usted lo ve espiritualmente. Es la estrechez de Egipto que nos deja o obstruye que se produzca algo espiritual en lo físico. Y eso todo lo había abierto José, ¿cierto? Y Jacob, para que descendiese todo esto espiritual a, al cuerpo físico, que era Malhut, ¿cierto? Que es lo que representado, esto por Judá, David, ¿cierto? Que somos nosotros. Entonces, esta tecnología tenía esa potencialidad de controlar esto, que la fisicalidad pudiera ser eh, eh, manifestada, ¿cierto?, de una forma espiritual. Y la razón literal por la cual el libro se llama Shemot es porque la porción de la semana empieza diciendo, y estos son los nombres de los hijos de Israel que bajaron con Jacob a Egipto. Imagínense, no dice los hijos de Jacob, sino que los hijos de Israel como el nivel de alma, pero que bajaron con Jacob, que es el nivel bajo, ¿cierto? Jacob, recuerdan que es el talón, lo más bajo, y literal, esa es la traducción literal. Dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel, ¿cierto? Espiritual, que bajaron con Jacob a Egipto. O sea que era necesario este descenso del alma a esto físico para que pudiese manifestarse en esto. Entonces, por eso es la clase del día de ahora, de hoy, se llama así, la necesidad o el exilio y el descenso necesarios para esta alma. Tenía que pasar así, Dios lo permitió así. Es porque si uno se deja guiar simplemente por la literalidad del texto, ¿cierto? Que siempre lo hemos explicado, como si fuera una historia o un cuento de algo que aconteció hace 3.300 años, por ahí aproximadamente. Resulta que como Jacob, en la porción anterior, al final del libro de Bereshit, se había mudado a Egipto y se llevó con él a sus hijos y un total de 70 personas, que son los que bajaron a Egipto, desde Israel, para vivir en Egipto, en la época de Yosef, cuando él era el gobernador de Egipto, ¿cierto? Pareciera ser que simplemente lo que
nos está diciendo es, bueno, si bien ahora vamos a empezar a contar una historia de algo que pasó hace 300 años o más de 2000 años, etcétera, pero más bien se explica que toda la Torá usa una tecnología que es llamada mnemotecnia, que sirve para memorizar información escondida en un texto. Eso, por eso la Torá está disfrazada de historias, de cuentos, de todo lo que ha pasado, aunque pasó, ¿cierto? Pero está, de esa forma fue hecha para que pudiera descifrarse los códigos. Así como, por ejemplo, los mapas, ¿cierto? Antiguos de tesoros, cuando ellos escondían códigos para que solo los que sepan descodificarlos lleguen al tesoro o al lugar que tenían que llegar, ¿cierto? Pero hoy, afortunadamente, los cabalistas, como ya sabemos, y la palabra misma implica de personas que son buscadores, receptores, es decir, gente con gran deseo de recibir, que no se conforman tan fácilmente con explicaciones simples. El cabalista no se conforma con una respuesta terminante, es decir, la cabalá nos enseña que toda respuesta es válida siempre, siempre y cuando origine otra nueva pregunta, porque el conocimiento es infinito y todas estas respuestas fáciles o simples que nos han tratado de conformar, ya sea las religiones o cualquier dogma o sistemas, los últimos 2000 años o más, por lo menos para los cabalistas de siempre y para los días de hoy, la gente en general que está deseosa de conocer la verdad, esta generación ya no es aceptable cualquier explicación. O sea, quiere decir que ya cualquier cosa no le va a conformar. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos sentimos así, que, que ya no nos, como decimos acá en Chile, no nos meten el dedo en la boca. No, no cualquier cosa, cualquier explicación nos va a ser válida para, para que nos puedan engañar. Porque muchas veces hay espíritus engañadores, hay personas que a lo mejor tienen el deseo de tratar de explicar bien lo que es, como se le llama, la palabra de Dios, pero en su negligencia se dejan estar, ¿cierto? O se dejan guiar por solamente la literalidad y se dejan guiar por la historia y, y nos llevan el, lo real que tenía que decir el texto a las personas. Entonces, esa es la razón porque nosotros, como personas que tratamos de ser diligentes en poder darles a las personas una palabra de verdad, nos inmiscuimos en estos secretos de sabios que han descodificado, ¿cierto? De como buenos piratas, por darle un ejemplo, piratas de los buenos, ¿cierto? Que buscan un tesoro con ansias y descodifican todas los mapas y las conexiones para poder llegar a ese tesoro y poder alimentarse de ellos y poder alimentar a los demás. De esa forma nosotros también reconocemos esto así y en nosotros, en nuestra alma, siempre va a existir ese deseo de poder llegar a la verdad limpiamente y como lo conocemos hoy en día. Entonces el libro del Éxodo es, es llamado también el libro de la redención, como le decía, que tiene la idea noble de ser, de ser buscada en sus mismas raíces, así como todo fruto tiene un árbol, ¿cierto? Que lo produjo y ese mismo árbol se nutre por medio de sus raíces arraigadas en una tierra fértil, ¿cierto? Eh, por eso nosotros usamos esto del pardés, ¿cierto? De la, de la interpretación en cuatro fases para poder llegar a ese paraíso donde está esa fruta buena, esa fruta apta para poder nutrirnos, ¿cierto? Para llegar a lo que es todo lo que se aprovecha de una fruta, ¿cierto? Es lo mismo en la Torah. Todo lo que estoy dando son alegorías
de lo que, de lo que vamos a ver. Entonces, esta parashá Shemot, con el mismo nombre del libro, o sea, parashá porción, los primeros 6 capítulos de esta porción hablan de que del pueblo de Israel, ¿cierto? Que había bajado, ¿cierto? Con Jacob, cuando José los invitó a Goshen, ¿cierto? Estaban ahora en Egipto y se levantó un faraón, dice la Torá, que no conocía a José. Increíblemente, es algo imposible de que algún faraón o descendiente del faraón que conocía a José no conociese a José, el gobernador, el salvador del mundo en esos tiempos. O sea, hoy en día, hasta un árabe, un palestino, un hebreo, conoce de la historia de José, como un faraón que 40 o 50 años más tarde de que José existió, ¿cómo no iba a leer siquiera una crónica de que José existió en Egipto? Es como si, cierto, el presidente de hoy en día, para hablarlo en general, el presidente Biden de Estados Unidos diría, no, yo no conocía a Obama, ¿cierto? Que no ha pasado mucho tiempo, yo no lo conocí. Pero por eso es que la explicación anterior da a conocer que no hay que entender la Torah de forma literal, porque el que no conoció, el faraón no conocía a Joseph, no significa eso literal. Obviamente lo conoció, si después que murió el faraón, porque el faraón murió antes que José siguió gobernando, y posiblemente el faraón que se levantó nuevo tiene que haber sido algún descendiente del faraón que murió, o algún hijo, o algún nieto, o algo así, pero de la familia, porque eso siempre se daba en la realeza. Los sucesores eran familiares, ¿cierto? Era rara vez que le tocase a otro. Pero en el lado espiritual, el que el faraón no conociese a Joseph implica de que el cuerpo no reconoce este tipo de alma que era Joseph o este tipo de alma que es Israel. Por lo que le explicaba anteriormente, el cuerpo en estrechez rechaza lo espiritual. Sí puede tener un alma, pero con muy poca conocimiento espiritual de la luz infinita del Creador. Por eso, cuando llega un alma que es elevada, no lo reconoce. Por eso es que ahí está el trabajo de poder de descender y pasar por todo este exilio y, y vivir esto que tuvo que vivir el pueblo de Israel. Cabe destacar, cabe destacar que el pueblo de Israel, o el libro de Shemot, ¿cierto? Eh, encierra un secreto de las primeras 6 porciones de este libro, ¿cierto? Llamadas Shobabim. Es un secreto muchas veces que no muchos toman en cuenta, pero yo estudiando llegué a esto y me pareció muy interesante de Chobabim, que Chobabim deriva de las iniciales de las 6 partes de las primeras 6 porciones, que son primero Shemot, ¿cierto? Luego viene Vaera, después viene Bo, luego Beshalach, Yitro y Mishpatim. Y todos estos días son como días festivos, ¿cierto? Que culminan con el Tu Mishpat, ¿cierto? Lo que es el árbol. Y estos días especiales, ¿cierto? Se especifican, son 6 semanas, ¿cierto? Porque cada porción corresponde a una semana, cada Shabbat, ¿cierto? A esos 6 niveles que son eh, Joseph, ¿cierto? El Sairanpin que le llaman, que son las que conforman nuestras 6 emociones diferentes. Entonces, Shoabin comienza con la lectura de esta parashá de Shemot, así que básicamente se inicia
en la tarde del Shabbat, cuando se lee la última parte de Bereshit, o sea, Vayejí. Por la tarde leemos 3 pequeños segmentos de la parashá de Shemot, que está en este nivel, ¿cierto?, de los que le decía del árbol de la vida. Entonces, estas 6 porciones nos cuentan, para encerrar en la idea dentro de estas 6 porciones que vamos a vivir en 6 semanas, nos cuentan sobre el proceso de la primer redención y el salir del exilio en Egipto, ¿cierto? Para poder finalizar ya en la sexta semana o la quinta, ya entrando a la sexta en Tu Bishvá, como le decía. Era solamente para dar un dato de lo que, en qué parte estamos. Entonces, eso es lo que era solamente un dato y ahora vamos a seguir eh, para que ustedes puedan entender de lo que trata más o menos este libro, que es muy concerniente en cuanto a la redención, o sea, a esta redención del alma. Porque si en ese tiempo fue el pueblo de Israel, ahora usted como un buscador, un receptor de lo espiritual, también usted pasa a ser Israel. Entonces, cuando empieza esta porción y dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, que bajan o que llegan, porque dice, algunas traducciones pusieron llegaron, como en tiempo pasado, pero literalmente la porción dice llegan, ¿cierto? Bajan, llegan, en un presente continuo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que siempre están llegando, o sea, siempre, cada día, hay almas que están descendiendo a este Egipto, a este cuerpo físico, a esta conciencia de Egipto, a esta estrechez, y tienen que vivir y tienen que pasar por este exilio. Entonces, uno de los secretos que esconde la primera frase de de este primer versículo, que dice que estos son los nombres de los hijos de Israel que bajan a Egipto con Jacob, cada uno y su familia. Vamos a ver un secreto que está contenido aquí. Vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir el, el secreto de esta primera frase. Siempre, como les decía, la Torá nos sorprende con, si usted quisiera descodificarla por completo, se sorprendería con todas las cosas que tiene. Entonces, aquí, dice, Beilech Shemot Bene Israel Abaim. ¿Qué quiere decir esto en español? Y estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron. Si usted ve marcado en negro, cada terminación de cada palabra de estas primeras 5 palabras que están escritas en esta porción conforman la palabra Tehilim, que son los salmos, ¿cierto? El que sabe hebreo, cuando uno dice Tehilim, capta el tiro que son los salmos que escribió el rey David. Y ahí ya hay una conexión, rey David, Malhut, ¿cierto? Plano físico. Es el primer secreto, ¿cierto? Que está contenido ahí, que dice que las letras finales que conforman la palabra Teirín son los salmos, y en la otra decía que Mizraim, ¿cierto? Lo que significa Egipto, la frase dice Mizraim het Jacob ish Ubeit,
Egipto, o tú, ¿qué quiere decir? A Egipto con Jacob, cada uno y su familia conforman la palabra Teshuvah, que significa arrepentimiento, o como en la Kabbalah se dice, el volver a Dios, o volver a la G, como dice el secreto de los sabios que descodificaron, de volver a conectar con Yud-Heh-Vah-Heh, con esta luz infinita. ¿Y qué quiere decir? Que igualmente todos los nombres de los hijos, por eso después el versículo nombra a cada uno de los descendientes, ¿cierto? Rubén, Leví, León, etcétera, Judá. Cada letra dice que corresponde, que si usted las cuenta son 49 letras que corresponden a 49 puertas de arrepentimiento o de Teshuvah. Recuerdan que cuando se hacen los días del Homer, son 49 y 50, ¿cierto? Días de introspección. Todo esto indica que cuando la persona recita o lee salmos de una forma con intención, ¿cierto? Con kavaná, ojalá en la fonética hebrea, no como está escrita en los versos, en la poesía, sino como lo recitaría un judío, ¿cierto? Dice que sus palabras de plegaria están dirigidas hacia el arrepentimiento y especifica lo cual se requiere para eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que, que esta primera frase, ¿cierto? De conexión, aluden al arrepentimiento. O sea, las primeras dos frases, una que reúne a los salmos y la otra la Teshuvah, que recitando salmos lleva al arrepentimiento del alma para conectar nuevamente con lo espiritual. Entonces, otra de las cosas que habla esta porción es en cuanto a que los hijos de Israel, ¿cierto? En este caso, específicamente las mujeres, dice que aumentaron abundantemente y se multiplicaron y se hicieron muy fuertes. Y el país dice que se llenó de ellos. Y entonces el faraón empezó a tener miedo, porque pensaba que estos se iban a volver en su contra y les iba a hacer la guerra. Entonces dice que otro secreto, las 6 palabras hebreas que describen la fertilidad de los judíos en ese tiempo, aluden que a las mujeres judías daban a luz sectillizos. Es un comentario de Rashi y también lo habla un Midrash. Cada grupo de sectillizos estaban unidos en su fuente. Al hacerle daño a uno de ellos, dañaba a los demás. Esto alude a la conexión que había del pueblo de Israel del ser uno. Y esto puede comprenderse más ampliamente como indicando que todos los judíos, ¿cierto? Estas almas unidas en su fuente desde la concepción, que cualquier daño que alguien le pudiese causar, o los malos, ¿cierto? Los demonios, como se le llama también, o cada estas atracciones astrales de los planetas, ¿cierto? De estas esferas, eh, todo esto sería protegido por Dios mismo. O sea, cualquier clase de daño de un judío producto de las disputas o cualquier cosa, daña a todos los judíos, pero igualmente cuando las personas entran en plegaria, como lo hizo el pueblo de Israel, tras haber sido oprimidos, ¿cierto?, por los egipcios como esclavos, cuando ellos oraron a Dios, a Hashem, vieron por su situación, Dios les escuchó y los protegió. Podemos ver más adelante cómo Dios los protegía en cuanto a las plagas, en cuanto a todo tipo de cosas,
solamente le caía a los egipcios y a ellos no les hacía nada. Entonces, eso es más que nada de lo que los hijos de Israel experimentaron en los tiempos de que José ya no estaba, cuando se levantó un nuevo faraón que no conocía a José. Y es lo mismo que vive un cuerpo, un alma, ¿cierto?, que baja a Egipto y es oprimido por el faraón, por esa conciencia que no conoce lo espiritual. Esa persona que está solamente dispuesta a que lo físico es lo más importante, porque si usted puede ver cuál era la costumbre de los egipcios con los cuerpos, era preservar solamente el cuerpo y ellos no le daban mucha importancia al alma, por eso que ellos momificaban. Ellos un cuerpo lo embalsamaban, lo momificaban porque ellos siempre le dieron prioridad a lo que es el cuerpo. Y eso también lo podemos ver hoy en día en cada uno de nosotros, en las personas, la importancia que le damos muchas veces al cuerpo. No quiero decir que, no, que sea malo de que usted cuide su aspecto y cosas así, pero estamos hablando de prioridades. Prioridad principal que debería tener cada persona, cada alma, es lo interno, porque una persona puede estar muy bien por fuera, físico, sano, todo sano, hasta la vestimenta nueva, por decir algo, pero si su alma está muerta o está seca, no le sirve de nada, no tiene un significado para su vida. Entonces, hoy en día podemos ver muchas cosas de que las personas están interesadas en lo físico. Y como les digo, no es malo, es bueno tenerlo, pero no dejando aparte lo más, lo que más importa. Por ejemplo, hoy en día, actualizando noticias en Chile, hay un revuelo por una mujer de Argentina, de Rosario, ¿cierto? Que es una sanadora. Y yo no creo que eso sea mentira, porque hay personas que se le ha dado la capacidad de hacer esto y cuando la persona actúa con fe, es posible que se sane. Pero el problema está de que muchas personas van, así como lo hacemos todos nosotros y como lo pudimos ver en la clase de la mañana, como le decía el maestro, que necesitamos algo físico, se nos da y luego ¿qué hacemos? Y luego, ¿cómo va nuestra vida? Nos olvidamos, es como la gotera. Empezó a llover y vemos que hay una gotera, pero ahora no la puedo arreglar porque está lloviendo, me voy a mojar. Paró de llover, ya no está goteando, entonces no la arreglo. Es lo mismo con la vida. En la vida nosotros tenemos que no solamente sanar una parte de lo que vivimos, sino que tiene que ser en su completa situación. Tiene que ser algo completo, porque mucha de esa gente que va ahí, capaz que reciba su sanidad, porque la fe, como dicen algunos, mueve montañas, y alguna fe tienen su resultado, pero ¿qué va a pasar con ellos después? ¿Cómo va a seguir su alma? O sea, su cuerpo puede que esté sano, pero su alma va a seguir igual como venía. Entonces al final queda en la nada. Entonces por eso es importante de que en estas conexiones que nosotros tenemos, si bien algunos dirán, es que estuvo bonita la clase, otros dirán, no, no me gustó mucho, o me pegó fuerte. Y como lo decimos normalmente, cuando alguien es tu amigo o alguien que quiere el bien para ti, no te va a esconder las cosas, no te va a andar con lisonjerías, sobándote la espalda, este estás bien, sigue así, te va a decir la verdad. Tu problema no está afuera, tu problema viene de adentro. Cuando usted ve en un árbol una manzana que tiene muchos agujeros, porque salió un gusano o algo que se alimenta la manzana,
No es que ese gusano entró desde fuera hacia adentro. Ese problema venía desde antes. El gusano, los huevitos de que hicieron crecer a ese gusano, estaban en la flor. Y cuando la manzana se formó, también se fue formando eso que lo iba a comer desde adentro. Lo mismo es con nuestra mala formación o mala inclinación, como se dice el Yetzer Hara. Viene desde adentro de nosotros. Y, y es necesario descender, que Él descienda un alma a este cuerpo para que nosotros podamos mejorar desde adentro y para que podamos salir de Egipto, de este cuerpo físico, dejarlo de lado. ¿Por qué cree que el pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, que lo vamos a ver más adelante en otras porciones, pero en este mismo libro, quería regresar a Egipto? ¿Por qué? Porque esto es intelectual. Ellos se sentían bien como estaban allá, ya estaban asimilados a cómo era Egipto. Entonces, es la importancia de lo que hay que tomar en atención en este libro. No es tanto el éxodo, la salida, sino que ocupar las herramientas que están contenidas en este libro. Por eso el libro se llama Nombres y no éxodo, no salida ni emigración. Porque usted puede estar aquí o allá, pero teniendo las herramientas que son estos 72 nombres de Dios, esta tecnología, que son aplicables para el alma y así ayudando a lo físico también, es que el crecimiento y el contrarrestar estos ataques de todo tipo de cosas nos van a ayudar en nuestro exilio, ¿cierto? En nuestro caminar para llegar a la tierra prometida, que es el fin que Dios le prometió, ¿cierto? Y eso es todo para todos nosotros, alma. Es que ahora vamos a ir al desierto y no vamos a ir, va a llevar a unas tiendas y va a mandar trayendo un Mishkan, ¿cierto? Un tabernáculo móvil. No, eso es todo netamente espiritual. Entonces dice que el crecimiento, ¿cierto? Hablando de que los israelitas fueron fecundos y aumentaron abundantemente, el crecimiento de la nación de Israel representa un aumento en su conocimiento de la divinidad. Esto es lo que enfureció al faraón y lo llevó a esclavizarlos. ¿Por qué? Porque él temía por esto que los israelitas los derrotaran y se apoderasen de Egipto. Entonces dicen que algunos literalmente, el que se haya levantado un nuevo rey que no conoce a José, otras opiniones dicen que este mismo era el mismo rey que se volvió viejo y que ya se olvidó o no recordaba que José había hecho todo este bien para los egipcios y que renovó otros decretos en contra de los judíos. Eso está libre de pensar y puede ser algo así. No podemos decir que no, porque no somos como los demás que, no, es que yo tengo la razón y esto es, sino que está dentro de las probabilidades en cuanto a lo espiritual. Entonces las fuerzas del mal siempre tratan de atrapar a una persona e impedirle de hacer el bien. Y eso lo vivimos todos. No, usted nos ha dado cuenta que a veces como que siempre el hacer mal satisface más a la gente. Es como que les gusta o nos gusta hacer mal a los demás. El hacer el bien muchas veces da vergüenza, como que a las personas le da vergüenza hacer el bien, o ayudar a los demás, pero cuando ya lo hace, es otra la sensación y es mucho más placentera que lo anterior. Entonces, todas estas fuerzas del mal que están simbolizadas por Egipto, ¿cierto? Que son la angostura, las restricciones y el sufrimiento y las dificultades, producto del pecado, de las desconexiones con lo infinito, con la luz, ¿cierto? Entonces, así sería que Egipto esté gobernado por un nuevo rey, o por un rey viejo, o por un rey que no conocía a José, el resultado es el mismo. A veces se levantan nuevos obstáculos en contra de nuestras buenas intenciones. Siempre va a haber obstáculos cuando usted tiene buenas intenciones, porque siempre las buenas ideas
las personas como lo ven nuevo, dicen, no, es que esto nunca se ha hecho, por eso lo encuentran malo. Pero una idea bajada de este mundo, Azilut, ¿cierto? Si usted la tuvo, usted tiene que llevarla a cabo porque es una idea nueva. Entonces, usted puede ver personas que han prosperado grandemente, pero en sus principios todos los tildaron como locos, ¿cierto? Como personas que no, esto no es posible, ¿cómo va a hacer eso? No. Pero hoy en día podemos ver los resultados. Entonces es la perseverancia, el resultado. Si usted persevera en lo que Dios le ha dado, el resultado va a ser mayor. Entonces, cuando hay obstáculos en contra de las buenas intenciones de cada persona, y siempre se van a adelantar decretos nuevos y situaciones que ponen en tela de juicio la voluntad de Dios e impiden a que la gente pueda reconocerlo, es lo que le decía. En ambos casos, las fuerzas del mal pretenden no conocer a José, que representa lo espiritual, y no reconocen que el justo ni la capacidad de él de ayudar a la gente en la búsqueda de la divinidad, sino que en su lugar se ocupan de esclavizar y de reprimir a la gente con una dura labor, como lo hacía Egipto. Estas son las preguntas conflictivas que suele tener la gente con respecto a sus devociones y la dificultad de obtener respuestas claras. Es cuando ponen esas trabas de que no, esto no es así, es que la Biblia no lo dice así, es que no, tú estás siguiendo esto que no es, no se nos dio Dios, y ponen muchas trabas, dogmas, paradigmas para, para acercarse a la divinidad. En vez de acercarse, se van alejando y se quedan pegados en Egipto. Aún así dice que los judíos, debido a esto, sobrevivieron, debido a qué? A unas parteras, Chifra y Pua. Chifra y Pua no eran sus verdaderos nombres, sino que se relata que eran la mamá y la hermana de Moisés, Jochebed y Miriam. Pero dice que Jochebed, vamos a compartir otra vez aquí el secreto este que está contenido aquí. Jochebed, que era la madre de Moisés, era llamada Chifra porque ella solía mechaper, que es chifra permutado, hermosear, dice, a los niños. Y Miriam, que era llamada Pua, porque solía poe, que son las mismas letras consonantes, solamente cambia la vocal, decía insuflarle vida. Insuflarle vida. Entonces dice que a los recién nacidos de los israelitas, estas dos mujeres parteras, por eso es que en una parte dice que las parteras ayudaron mucho en esto, dice que a los recién nacidos los hermoseaban y les insuflaba vida. ¿De qué modo? Hablándoles de manera suave y amable. Y estas parteras representan a los justos que constantemente encuentran mérito en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, en las personas que buscan de la espiritualidad cada día, así como usted y yo aquí, en vez de las trabas que ponían los egipcios, estas personas reconocían a cada uno, como aquí igual se reconoce, aquí a nadie se rechaza su opinión, sino que como lo hace el pueblo de Israel hoy en día cuando estudian la Torá cada Shabbat o cada día que ellos proponen hacerlo, se sientan, ¿cierto?, alrededor del libro de la Torá y exponen el texto y cada opinión es escuchada y cada opinión es debatida y se llega a un consenso. Esa es la forma de cómo se habla la Torá, no como hoy en día usted puede ver y buscar videos de debates entre, no sé, cristianos, católicos, testigos y muchas religiones, al final terminan peleando.
terminan contendiendo y no llegan a un consenso. No es así el pueblo de Dios. Y estas parteras fueron un ejemplo, porque ellas representan a los justos que constantemente encuentran mérito en un pueblo y le hablan con compasión, ayudándole a fortalecerse pese a todas las dificultades que cada uno enfrenta. Entonces dice que el faraón decretó matar a todos los niños, ¿cierto? Y mantener con vida solamente a las niñas. El hijo masculino representa la alegría que el faraón trata de reprimir para que uno no le pueda dar vitalidad a sus devociones. En cambio, la hija, la femenina, representa el aspecto de la depresión. No quiere decir que los hombres sean más alegres y la mujer es más depresiva. Eso es en cuanto a algo espiritual, en los principios masculinos y femeninos, ¿cierto? Siempre nosotros apartamos el principio masculino como el dador, el principio femenino como receptor, ¿cierto? Y eso incluso los varones, nosotros también formamos parte del principio femenino cuando estamos recibiendo. O sea, que nunca se malentienda y no se levanten movimientos. Entonces, en Proverbios 5:5 dice que sus pies descienden hacia la muerte. Dice que el faraón trata de fortalecer para poder dominar a sus súbditos. Eso es lo que hace el faraón, el que está ahí, esa conciencia que nos estrecha. Pero las parteras, ¿cierto? Los justos, las parteras son representados por los tzadikim, los justos, conocen la intención del faraón y mantienen con vida a la alegría, que esa era parte de lo masculino, dándole frescura y vitalidad a aquellos que buscan la divinidad. Entonces, con la intención de matar a Moisés, el futuro salvador de Egipto en esos tiempos, los egipcios arrojaban al río a todos los niños judíos, pero Moisés, el verdadero justo, tenía la capacidad de contrarrestar el mal de los egipcios. Solo él podía entrar al río, ¿cierto? A los canales del mar de Egipto y retornar de allí para vencerlos. Aunque fue criado en la casa del faraón, en el mismo Egipto, Moisés, el justo, los venció. Entonces, concluyendo la clase de hoy, haciendo las conclusiones, ¿cierto? El que tenga que descender un alma a este cuerpo y vivir este exilio, ¿cierto? A estas 6 porciones Chobabim, ¿cierto? Hasta cuando el pueblo de Dios salga de Egipto, era necesario para poder fortalecerse y poder atravesar lo que se les venía, que ya era aún mayor. Y vamos a ver más adelante cuál fue el cruce del Mar Rojo, ¿cierto? El Yam Suf y el desierto, que son cosas que eran nada comparado con lo que estaban viviendo en Egipto, porque ellos decían, no, en Egipto estamos bien, allá tenemos de todo, pero tenían que atravesar esto, tenían que vivir todas estas cosas para un día poder ser una nación, para un día poder llegar a esto espiritual. Entonces, el exilio, el bajar a esto de represión, de esclavitud, es necesario vivirlo y es necesario y lo hemos estado viviendo en nuestras vidas y cada día luchamos para salir de eso y elevarnos a lo que Dios tiene preparado para cada día, para cada momento y para lo final también que es Maraticún, la corrección final, que todos los esperamos y que sea, ojalá, y en nuestros días. Amén. Así que esta es la conexión de este día, de esta semana. Si hay alguien que quiera decir algo, ahí están los micrófonos abiertos. Si quieren dar su opinión, una pregunta, estamos para eso.
Bueno, si no hay nada, espero que la porción haya sido de bendición para sus vidas. Nos estaremos viendo hasta una próxima y desde ya diciéndoles compartan sus redes. Si no saben cómo compartir, pidan ayuda. Pero, eh, es bueno pedir ayuda, nunca hay que quedarse con eso. Bendiciones para todos ustedes, Nora, Caro, están hablando aquí. Y esperemos, Nelvi, bendiciones para ti y tu familia. A Esthercita igual, Jacob, muchas bendiciones para ti. Y esperando que nos fortalezcamos cada día con estas porciones, porque eso es la idea. Siempre miramos que el exilio es malo, amén, pero nos fortalece. Así que sean todos bendecidos y nos vemos hasta una próxima conexión. Adiós. Muchas gracias, Miguel. Shabbat shalom. Bueno, chao. Shabbat Shabbat shalom. Shalom, Miguel, Shabbat muchas shalom. gracias. Gracias.